Bueno, les cuento que me caí en la moto. Primera caída después de 2 semanas con la moto. Fue una caída súper extraña, o sea, todavía no sé cómo pasó. La moto, la verdad, bueno, por acá se raspó pues un poquito el tema, se rayaron, pero yo creo que esto se puede solucionar pintándolo, mandándolo a forrar en algo. Y por acá, pues la defensa pues hizo su buen papel, que era proteger la moto. No pasó nada más con la moto. No me caí pues como con la moto en movimiento y nada, pues en un semáforo. Entonces por acá les voy a dejar el video y también les quiero mostrar una opción que vi en internet de cómo bajarle la altura a la moto, no en la suspensión, sino bajarle la altura a la moto en el sillín. Listo, entonces ya les muestro el video de la caída y ya después les muestro el tema de cómo bajar la altura. Bueno, yo les quiero comentar que el objetivo inicial del video o de esta salida en este día era hacer como un recorrido gastronómico. En esta intención que tengo de subir videos a YouTube, de compartir un poco con ustedes, pues el objetivo era salir a hacer un recorrido pues como gastronómico en el Quindío. En este momento ya habíamos pasado por 2 partes. Pero bueno, ya con el tema de la caída que ustedes van a ver más adelante, pues tomamos la decisión de no hacerlo para pensar un poquito en lo que había pasado. Mientras llegamos al sitio en donde me caí, pues sí les quiero comentar un poco cuál es mi perfil como conductor en general. Yo manejo carro hace muchísimos años y nunca me han multado. Y no me han multado precisamente porque no me he dejado pillar, no me han multado porque soy súper psicorrígido para cumplir las normas de tránsito. Para mí eso ha sido pues indispensable. No cojo contravía, no excedo el nivel de velocidad, coloco direccionales, no me paso semáforos, o sea, trato de ser muy respetuoso pues como con este tema, ¿sí? Y esto lo hago énfasis en esto porque pues en el video que hice inicial sobre la Benelli, varias personas me comentaban era que sencillamente me faltaba calle y esto lo hablo a término muy personal sin la intención de causar discordia, pero sí decir que me falta calle porque de pronto no culebreo entre carros, porque de pronto no ando a gran velocidad dentro de la ciudad y ese poco de cosas, pues definitivamente me va a faltar calle toda la vida porque no pienso hacerlo. Soy muy cuidadoso con este tema. También les quería decir, la moto yo la compré es para un tema de paseo, no la compré para el día a día. Digamos que por asuntos laborales, yo soy arquitecto, soy docente y soy constructor, tengo que moverme con diferentes elementos, planos, a veces me piden cosas en obra, entonces pues evidentemente me sirve más el tema del vehículo por esto. Y pues también me nombraron algo de los buñuelos. En Colombia llaman buñuelo a una persona que apenas está aprendiendo a manejar. Y yo creo que un buñuelo no es tan peligroso, o sea, incluso los buñuelos al estar aprendiendo a manejar, pues son más prevenidos para esto. Yo creo que el asunto se vuelve peligroso es cuando la persona se coge confianza, empieza a correr, cree que ya las sabe todas, arriesga su vida. Eso yo lo que veo es peligroso, cuando una persona va culebreando o una persona va corriendo a 100 dentro de la ciudad, pues evidentemente esta persona es un accidente en potencia, ¿cierto? No estoy diciendo que por ser buñuelo y andar suave no me va a pasar nada, claro, puede venir otra persona descuidada y golpearme. Pero bueno, es una opinión muy personal y como les digo, no pretendo pues como causar discordia con esto. Por acá los dejo ya con el último recorrido, que es donde pasa el tema de la caída.
Estamos llegando al semáforo, pues yo me ubico detrás del vehículo, como lo ven nunca me empiezo a culebrear o a hacerme adelante, paro y la moto pues se me va hacia un lado. Yo les voy a ser sincero, en el mismo afán de levantarme porque me daba miedo que viniera un carro atrás rápido, pues levanto la moto muy rápido y también quiero hacer énfasis en que las personas fueron muy amables conmigo, o sea, varias personas aparecieron. Ya van a ver que primero aparece alguien, bueno, me pregunta que necesito ayuda, alguien frena la moto, esa misma persona se baja para preguntarme si necesitaba más ayuda. Valentina, que es la persona que venía conmigo, no le pasó nada, gracias a Dios. Este señor de blanco también se había bajado del carro. La señora del fondo en el carro vino tinto nos pregunta si necesitamos algo. Este señor también me pregunta que si necesito algo. Entonces me asombró el tema de la solidaridad de las personas. Bueno, el taxi, al principio del video pasa un taxi muy cerca de Valentina y este que acaba de subir ahí al lado derecho de la pantalla fueron los únicos que pitaron. La verdad sí me acosaron, incluso me criticaron pues un poco el tema, como que quite ese carro pues de ahí. Las personas me veían ahí con estacionarias, igual pasaban pues súper rápido. Ese era el susto que yo tenía, la verdad, al momento de la caída. Colombia no es un país que se caracterice pues como por una cultura vial muy marcada, ¿sí? En Colombia a veces, lamentablemente, bueno, yo creo que es algo muy de idiosincrasia pues, o no sabría cómo describirlo, pero siempre es como la ventaja, ¿cierto? O sea, si quiero ir rápido, no me importa quién esté al lado, no estoy diciendo que todos. Bueno, acá estaba mirando la moto, qué le había pasado, pensé que se había torcido pues esta parte. Y bueno, este fue el tema ya de lo que pasó con la moto. Acá ya preguntando y hablando con Valentina todo lo que había pasado. Y en ese momento pues como que tomamos la decisión de simplemente de volver a la casa y ya. No, a la altura del sillín, entonces pues primero en la parte de acá desmontamos ese sillín de acá, ¿sí? Entonces lo sacamos, lo dejamos por acá. Después de quitar el sillín, acá vienen dos tuerquitas número 10. Listo. Vean, les aconsejo una cosa. No utilicen el kit de herramienta con el que viene la moto, pues ahí tiene la llave número 10, pero es súper mala. Y estos tornillos no son buenos tornillos. Apenas pues se los cambian por unos tornillos más resistentes porque incluso este tornillo estaba rodando. Entonces, acá quitamos estos dos tornillos de acá. Estamos acá este otro. Por acá y bajamos acá el asiento y el tema es que ella acá viene con unas gomitas donde ellos reposan, ¿sí? Entonces, vea, toda está nueva ya me caí. Bueno, el hecho es quitarle estas gomitas que son como unos empaques. Pues esto que tendrá un centímetro y medio, cualquier cosa es ganancia. Entonces las quitamos. Igual yo les voy a colocar ahí una fotico de más o menos cómo me quedan los pies, el antes y el después, a ver si algo se ganó, ¿cierto? Entonces volvemos a colocar acá el tema del asiento. Me lo voy a colocar y ya les muestro entonces cómo queda el tema de los pies. Bueno, y por acá pues ya se ve que bajó el tema de la altura y la verdad me he sentido mucho más cómodo con la moto, mucho. No sé si es por la altura que se le bajó o que se logró o si ya es que ya me estoy acoplando mucho más a la moto. Bueno, otra vez acá desde el sofá es el sitio de reflexión. Bueno, la verdad esta parte no la iba a incluir en el video, pero mientras lo editaba me pareció importante sacar pues una conclusión. Primero agradecerles a todas las personas que comentaron el primer video que subí sobre la Benelli. Pues algunos me decían que lo del título y este tema, pero era también porque durante gran parte del proceso de compra, cuando le consultaba a las personas, me hacían creer que era una mala decisión, ¿cierto? Pero bueno, el tema de la caída, pues el tema de la caída, claro, ustedes lo pueden ver en el video, paré y un momento la moto fue hacia un lado, me cogió, no sé si descuidado, confiado,
no sabría decirles porque por más de que veo el video no entiendo qué fue lo que me pasó, tampoco me doblé el pie, bueno, en fin, ¿cierto? Eso digamos que lo dejo simplemente como un evento. El día de ayer me encontré en carretera a unos moteros, iba un grupo muy grande de moteros, de señores. Cuando me paré al lado me preguntaron por la moto, muy amables, eso me ha gustado mucho de la comunidad motera, todos son supremamente solidarios, o sea, eso me ha encantado y eso me ha animado mucho al tema también de la moto. Y le conté a uno de ellos que me había caído una moto. El señor me dijo que él llevaba 30 años manejando moto, de esos 15 años viajando por prácticamente como que por toda Latinoamérica, que incluso ya había estado pues ya yendo hacia el norte pues desde América, y que lleva muchos años de experiencia con este tipo de motos, con motos grandes. Y él me dice que incluso hace como 4 meses también se cayó en Quieto. Él me decía que algo que podía pasar, la moto es pesada, entonces si nos descuidamos un poco, ya la fuerza del pie no nos da. Incluso me aconsejaba como que no pongas el pie, déjala caer, ¿cierto? De pronto una persona con una moto más convencional o más liviana, pues se va a caer y simplemente coloca el pie y esto no pasa, ¿cierto? Entonces, bueno, lo quería compartir con ustedes. Espero poder seguir subiendo más videos. En serio que agradezco mucho a las personas que vieron el video, bastantes para mi sorpresa. Agradezco los buenos comentarios, también los comentarios que de pronto no están tan de acuerdo conmigo, pues yo pienso que eso se trata, ¿cierto? También de conocer diferentes opiniones para poder establecer postura y poder tomar decisiones. Eso también me gustó mucho. Voy a seguir subiendo videos, ya voy a empezar a montar también el video de la instalación de las defensas. Compré las defensas, ya se las instalé. Entonces, bueno, espero en serio que sigan ahí conectados conmigo.